Dice así: después de escuchar el boletín radial de las 7 de la mañana, Samuel Burkhardt, un ingeniero alemán que vivía solo en un penthouse de la avenida Caracas, en San Bernardino, fue al abasto de la esquina, el abasto es supermercado, una pequeña tienda, a comprar una botella de agua mineral para afeitarse. Era el 6 de junio de 1958. Al contrario de lo que ocurría siempre desde cuando Samuel Burkhardt llegó a Caracas, 10 años antes, aquella mañana de lunes parecía mortalmente tranquila. De la cercana avenida Urdaneta no llegaba el ruido de los automóviles ni el estampido de las motonetas. Caracas parecía una ciudad fantasma. El calor abrasante de los últimos días había cedido un poco, pero en el cielo alto de un azul denso no se movía una sola nube. En los jardines de las quintas, en el islote de la Plaza de la Estrella, los arbustos estaban muertos. Los árboles de las avenidas, de ordinario cubiertos de flores rojas y amarillas en esa época del año, extendían hacia el cielo sus ramazones peladas. Samuel Burkhardt tuvo que hacer cola en el abasto para ser atendido por los dos comerciantes portugueses que hablaban con la clientela de un mismo tema. El tema único de los últimos 40 días, esa mañana había estallado en la radio y en los periódicos como una explosión dramática. El agua se había agotado en Caracas. La noche anterior se habían anunciado las drásticas restricciones impuestas por el INOS, debe ser algún organismo público que controlaba, regulaba el suministro, a los últimos 100.000 metros cúbicos almacenados en el dique de la Mariposa. A partir de esa mañana, como consecuencia del verano más intenso que había padecido Caracas después de 79 años, había sido suspendido el suministro de agua. Las últimas reservas se destinaban a los servicios estrictamente esenciales. El gobierno estaba tomando desde hacía 24 horas disposiciones de extrema urgencia para evitar que la población pareciera víctima de la sed. Para garantizar el orden público se habían tomado medidas de emergencia que las brigadas cívicas, constituidas por estudiantes y profesionales, se encargarían de hacer cumplir. Las ediciones de los periódicos, reducidas a 4 páginas, estaban destinadas a divulgar las instrucciones oficiales a la población civil sobre la manera como debía proceder para superar la crisis y evitar el pánico. A Burkhardt no se le había ocurrido una cosa. Sus vecinos tuvieron que preparar el café con agua mineral. Le anunció que la venta de jugos de frutas y gaseosas estaba racionada por orden de las autoridades. Cada cliente tenía derecho a una cuota límite de una lata de jugo de fruta y una gaseosa por día, hasta nueva orden. Burkhardt compró una lata de jugo de naranja y se decidió por una botella de limonada para afeitarse. Solo cuando fue a hacerlo, descubrió que la limonada corta el jabón y no produce espuma. De manera que declaró definitivamente el estado de emergencia y se afeitó con jugo de duraznos. Primer anuncio del cataclismo: una señora riega el jardín. Este es un subtítulo del reportaje. Con su cerebro alemán perfectamente cuadriculado y sus experiencias de guerra, Samuel Burkhardt sabía calcular con la debida anticipación el alcance de una noticia. Eso era lo que había hecho 3 meses antes, exactamente el 26 de marzo, cuando leyó en un periódico la siguiente información: en la Mariposa solo queda agua para 16 días. La capacidad normal del dique de la Mariposa, que surte de agua a Caracas, ahora hay otros, en aquella época este era el principal, es de 9.500.000 metros cúbicos. En esa fecha, a pesar de las reiteradas recomendaciones del INOS para que se economizara el agua, las reservas estaban reducidas a 5.221.854 metros cúbicos. Un meteorólogo declaró a la prensa en una entrevista no oficial que no llovería antes de junio. Pocas semanas después, el suministro de agua se redujo a una cuota que era ya inquietante, a pesar de que la población no le dio la debida importancia: 130.000 metros cúbicos diarios. Al dirigirse a su trabajo, Samuel Burkhardt saludaba a una vecina que se sentaba en su jardín desde las 8 de la mañana a regar la hierba. En cierta ocasión le habló de la necesidad de economizar agua. Ella,
embutida en una bata de seda con flores rojas, se encogió de hombros. «Son mentiras de los periódicos, para meter miedo», replicó. Mientras haya agua, yo regaré mis flores». El alemán pensó que debía dar cuenta a la policía, como lo hubiera hecho en su país, pero no se atrevió porque pensaba que la mentalidad de los venezolanos era completamente distinta a la suya. A él también le había llamado la atención que las monedas en Venezuela son las únicas que no tienen escrito su valor, y pensaba que aquello podía obedecer una lógica inaccesible para un alemán. Se convenció de eso cuando advirtió que algunas fuentes públicas, aunque no las más importantes, seguían funcionando. Cuando los periódicos anunciaron en abril que las reservas de agua descendían a razón de 150.000 metros cúbicos cada 24 horas. Una semana después se anunció que se estaban produciendo chaparrones artificiales en las cabeceras del Tuy, la fuente vital de Caracas, y que eso había ocasionado un cierto optimismo en las autoridades. Pero a fines de abril no había llovido. Los barrios pobres quedaron sin agua. En los barrios residenciales se restringió el agua a 1 hora por día. En su oficina, como no tenía nada que hacer, Samuel Burkhardt utilizó su regla de cálculo para descubrir que si las cosas seguían como hasta entonces, habría agua hasta el 22 de mayo. Se equivocó, tal vez por un error en los datos publicados en los periódicos. A fines de mayo el agua seguía restringida, pero algunas amas de casa insistían en regar sus matas. Incluso en un jardín escondido entre los arbustos vio una fuente minúscula, abierta durante la hora en que se suministraba el agua. En el mismo edificio donde él vivía, una señora se vanagloriaba de no haber prescindido de su baño diario en ningún momento. Todas las mañanas recogía agua en todos los recipientes disponibles. Ahora, intempestivamente, a pesar de que había sido anunciada con la debida anticipación, la noticia estallaba a todo lo ancho de los periódicos. Las reservas de la Mariposa alcanzaban para 24 horas. Burkhardt, que tenía el complejo de la afeitada diaria, no pudo lavarse ni siquiera los dientes. Se dirigió a la oficina, pensando que tal vez en ningún momento de la guerra, ni aun cuando participó en la retirada del Afrika Korps en pleno desierto, se había sentido de tal modo amenazado por la red. Otro subtítulo: en las calles las ratas mueren de sed. El gobierno pide serenidad. Por primera vez en 10 años, Burkhardt se dirigió a pie a su oficina, situada a pocos pasos del Ministerio de Comunicaciones. No se atrevió a utilizar su automóvil por temor a que se recalentara. No todos los habitantes de Caracas fueron tan precavidos. En la primera bomba de gasolina que encontró había una cola de automóviles y un grupo de conductores vociferantes discutiendo con el propietario.